Buenas tardes, soy la doctora Cintia Guerrero. Vamos a dar inicio a la cátedra de dermatología con nuestro primer capítulo, la piel. La piel es una cubierta exterior que reviste todo nuestro cuerpo y se insinúa en los orificios naturales. Pero no es una simple envoltura inerte, más bien se trata de un órgano complejo, anatómico y funcional, indivisiblemente ligado a la fisiología y patología de todo nuestro organismo. Es un vestido fisiológico y es nuestra tarjeta de presentación. Como pueden ver en la imagen, existe este cuadriculado normal de la piel, en donde es lisa, pero además existen pliegues, surcos, orificios, que le dan todas esas características a la piel. La piel es un órgano, no es un sistema, no es un aparato, y tiene una extensión aproximada de 2 metros cuadrados y un peso de 4 kilogramos. Es mucho más pesado que el hígado y el cerebro y es el órgano más extenso de todo el cuerpo humano. La piel tiene sus características. Es lisa, continua, resistente, flexible, elástica, extensible, tersa, turgente, húmeda, sensual y bella. Pero estos atributos varían considerablemente de persona en persona y aún en la misma persona. Si ustedes vamos a ver el color de la piel. El color de la piel está determinado principalmente por el pigmento melánico producido en los melanocitos, pero también influye de manera importante la red capilar, la transparencia de las células epidérmicas e incluso otros pigmentos como la hemosiderina y los carotenes, que le dan la combinación de todos estos factores, los matices de colores conocidos. Y aquí yo les voy a mencionar algo que es los fototipos. Un fototipo es la capacidad de la piel a reaccionar ante la radiación ultravioleta. Y cuando yo hable de color de piel, voy a hablar de fototipos que oscilan entre el 1 y el 6. Un fototipo 1 es una persona que a la radiación solar reacciona de una forma que se quema, se pone eritematosa, es una piel blanca, son personas de colores de ojos azules, claros, y un fototipo 6 es, por lo general, es una persona que a la radiación solar no se quema, más bien se broncea y son esas etnias negras. Entonces, existe el fototipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los países latinoamericanos, y me refiero más que todo a nuestro país, estamos entre los fototipos 3 y 4. La piel también, como les dije, además de ser lisa, tiene eminencias, surcos o pliegues, y estas eminencias pueden ser permanentes, como los pliegues que están a nivel de las articulaciones, como esta imagen, a nivel de la articulación del codo, y los pliegues de las arrugas frontales, entre otros. Y los pliegues temporales, que son la denominada piel de gallina, que es por la erección del músculo erector del folículo piloso. Los surcos o pliegues son surcos de más o menos profundidad que forman dibujos sobre la piel, en especial en las palmas de las manos y las caras palmares de las puntas de los dedos, y que se les conoce como dermatoglifos. Acá tenemos que en el cuerpo humano existen alrededor de 2.5 millones de orificios, que es la desembocadura de estos folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. Este pliegue palmar único, como les dije, eh, genéticamente se da en pacientes con enfermedad de Down. Con ello se hace realidad el supersticioso hecho de que leer la suerte en la palma de las manos en realidad es quien sabe leer estos dermatoglifos y puede conocer algo del pasado genético y por tanto del futuro de esta persona. Entonces, estos surcos que se dan en la punta de los dedos, que se han tomado tradicionalmente como una útil herramienta para la identificación de las personas, que son las huellas dactilares, no se da una huella dactilar igual a otra en ninguna persona. Además, estos pliegues, tratándose en las manos, sirven para las funciones de aprehensión y de sensibilidad táctil. Recuerden este pliegue palmar único que se da en los pacientes con síndrome de Down, como pueden ver acá también y aquí. Muy bien.
¿Cuáles son estas variaciones de la piel, sus características? Ustedes saben que el hombre y la mujer, las pieles no son iguales. Una piel de una mujer es mucho más lisa, es mucho más suave, mucho más tersa y tiene un vello fino. Sin embargo, la piel del hombre es una piel mucho más áspera, es una piel que está cubierta de un vello más grueso. Y estas diferencias se dan ya a partir de la pubertad, no así en los niños, en donde las pieles de un niño y una niña por lo general tienen iguales características. Sí, según la edad también tenemos diferencias. Ustedes ven que el recién nacido a veces está cubierta por esta capa blanquecina de grasa, de detritus celulares, que es denominada vernix gaseosa, que ayuda y protege al niño del medio ambiente en su transición entre la protectora vida intrauterina y el medio exterior. Ustedes ven que la piel del recién nacido es fina, es suave, es delicada, es de color rojizo. Todo esto debido también a la transparencia de las células epidérmicas. Acá van a ver estas pápulas blanquecinas que se dan sobre todo sobre el dorso de la nariz, las mejillas, que se denominan quistes de Million y se dan por las glándulas sebáceas hipertrofiadas. Asimismo, el paso de andrógenos a nivel transplacentario es lo que es lo que se va a dar fisiológicamente muchas veces en bebés, en lactantes, neonatos y que presentan este acné neonatal. Acá vemos esta inestabilidad vasomotora que se denomina cutis marmoratas, sobre todo que se presenta en niños prematuros. Ustedes van a ver esta forma de esta red vascular que luego van a comprender cuando veamos cómo está determinada histológicamente, anatómicamente, esta red de vasos sanguíneos. Esta mancha o mácula azulada es la mancha mongólica en la región lumbosacra, que también es fisiológica en los recién nacidos y que suele desaparecer al año, 2 años, dependiendo de cada niño, pero que es única por lo general. Cuando suele ser múltiple y en otras topografías es cuando el paciente va a necesitar algún estudio extra, pero esta mancha a nivel lumbosacra, que sea mácula azulada, es simplemente la mancha mongólica. Esta costra, estas escamas amarillentas a nivel del cuero cabelludo de un recién nacido hasta los 3 meses de edad, justamente es la costra láctea. Esta descamación fisiológica que se da sobre todo en las palmas y en las manos y en el resto del cuerpo también puede darse una descamación fisiológica, asimismo como esta malformación capilar denominada beso de ángel, que se da en algunos recién nacidos y también en la nuca, que no suele desaparecer. Según van creciendo, también hay una inmadurez de las glándulas sudoríparas, se ven pápulas y vesículas a nivel del rostro del lactante o del recién nacido, y esas mamás a veces que sobreabrigan a esos bebés pensando que van a estar desprotegidos, entonces se da esta inestabilidad de las glándulas sudoríparas. No pueden eliminar este calor y se producen este tipo de lesiones que se denomina miliaria o sudamina, o como también lo solemos conocer como es el sarpullido. Muy bien, y está después de la edad del adolescente, el estímulo hormonal, esos andrógenos, esa testosterona en el hombre, estrógeno, progesterona, que hace la aparición del acné del adolescente. Y luego la piel va cambiando de acuerdo a las edades y se dice que hay una piel eudérmica a los 20, 25 años, en donde hay un equilibrio entre el sebo, los líquidos, y ustedes digamos que tendrían la piel se pone bella nuevamente. Entonces decimos que la piel eudérmica se da a los 25 años y también de 3 a 4 años. A partir ya de la cuarta década de la vida serán patentes las señales de envejecimiento. Y aquí simplemente para mencionarles una cosa. Ustedes, el envejecimiento puede darse cronológicamente, será normalmente envejecemos desde que nacemos, y en segundo lugar la luz ultravioleta. Las radiaciones ultravioletas
también comienzan a hacer efecto en el envejecimiento desde el mismo momento que nacemos, en mayor o menor grado, y a esto denominamos el fotoenvejecimiento. Muy bien. Entonces, según la topografía, también la piel tiene sus diferencias y sus características. No es lo mismo decir la piel de un párpado, que el espesor oscila entre 0,7 a 1 milímetro, mientras que la espalda, las palmas y las plantas, el espesor puede llegar incluso de 3 a 5 milímetros. La clasificación de las pieles. Esto cosméticamente, más que todo como para hacer una diferencia de cómo se clasifica la piel, vemos que hay pieles eudérmicas, que es la piel normal, una piel fina, lubricada, humedecida. Hay un equilibrio entre el aceite y el agua. La piel grasa, que es una piel en donde por lo general son pacientes adolescentes, las pieles con tendencia a acné, dermatitis seborreica. La piel alípica, y aquí una diferencia entre alípica y deshidratada. La piel alípica es la piel seca por falta de secreción de glándula sebácea. Esto se da sobre todo en pacientes con rosácea y pacientes ya en la menopausia, mujeres, ¿no? Y la piel deshidratada es la piel que es falta de agua, ya es la piel del anciano. Y ahí existen las pieles mixtas, sobre todo pacientes que ustedes han de saber en la zona T, el centro de la cara es mucho más seborreico, mucho más grasa que la piel de alrededor, que es mucho más alípica, mucho más seca. Y la piel hidratada, en cambio, es una piel que fisiológicamente se da en los niños pequeños o en pacientes que tengan enfermedades como hipertiroidismo o enfermedades de Cushing. Muy bien, entonces entramos a lo que es el órgano cutáneo. Histológicamente la piel, ¿cómo la vamos a conocer? ¿Cómo la vamos a dividir? Vamos a tener epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo o grasa subcutánea. Tenemos el folículo piloso, el músculo erector del pelo, tenemos la glándula sebácea, y ven que todo esto es un complejo, eso es decir, es un folículo pilosebáceo. Sin embargo, ven que está la glándula sudorípara ecrina, su desembocadura es individual, ¿sí? Ven terminaciones nerviosas y ven lo que es el tejido celular subcutáneo. Vamos a ver con más detenimiento estos detalles. Entonces, ¿cómo se clasifica la piel histológicamente? Decimos que de afuera hacia adentro tenemos epidermis, dermis, hipodermis o tejido celular subcutáneo y los anexos. Los anexos son el aparato pilosebáceo, las glándulas sudoríparas ecrinas, las glándulas sudoríparas apocrinas y las uñas. Yo no quise enfrascarme mucho en lo que es la embriología, simplemente para que recuerden y repaso dentro de la embriología de la piel cuáles son de origen ectodérmico y cuáles son de origen mesodérmico. ¿Sí? Recuerden de que la epidermis es de origen ectodérmica y que la dermis y la hipodermis es de origen mesodérmica, y así como el origen embrionario de cada una de sus estructuras. Las capas de la piel. La epidermis está formada por 5 capas. Tenemos la capa basal, la capa espinosa, la capa granulosa, el estrato lúcido y el estrato córneo. Después la membrana basal, la dermis y por último la hipodermis. La epidermis. La epidermis La epidermis es un epitelio plano, estratificado, queratinizado y avascular. Y recuerden esto, avascular. Luego vamos a ver cómo se va a irrigar, cómo se va a nutrir esta epidermis. En la imagen ustedes van a poder observar esta capa córnea, que es como en cesta, dependiendo en qué lugar de la anatomía están. Van a ver, esta es la epidermis con sus crestas epidérmicas, y esta es la dermis con sus salientes o papilas dérmicas. Muy bien, entonces repetimos, la epidermis está constituida por las siguientes capas. De adentro hacia afuera vamos a tener la primera capa, que es la capa basal o germinativa. Germinativa porque es
la capa que va a regenerar las siguientes capas. Una sola hilera de células cilíndricas y que se encargan de la mitosis, que es la primera capa. La capa espinosa o estrato de Malpighi son varias hileras de células poliédricas, tienen otra forma, unidas por desmosomas, que son estructuras que unen una célula a otra, puentes intercelulares. Aquí en la imagen ustedes se van a poder dar cuenta cómo es la capa basal cilíndrica, cómo es la capa de célula espinosa, que tiene una célula poliédrica y que se une por estas estructuras que se denominan desmosomas. Vamos a ver unas imágenes aquí. Van a ver esta capa basal, ¿sí? Es una sola hilera de células. Y lo que ven acá son melanocitos que luego vamos a explicar. Esta es la capa espinosa, ya ven que esta es la capa basal y después la capa espinosa con estas células poliédricas unidas en formas como de mosaico. Muy bien, continuamos. Después de la capa espinosa vemos la capa granulosa, que es 2 o 3 hileras, pero aquí han tomado una característica muy particular. Ya las células están aplanadas y tienen gránulos de queratoyalina en su interior. Además, también tienen los cuerpos laminados que contienen lípidos que sirven después en la capa córnea que les vamos a explicar. Esta capa granulosa todavía tiene núcleo, es decir, que son células viables, son células vivas que están en transición. Si ustedes se dan cuenta desde el inicio, desde la capa basal, las células van cambiando su estructura para después terminar en lo que es las células de la capa córnea, los corneocitos. Entonces, la última capa, que es la capa córnea, son células grandes, planas, anucleadas, que continuamente se están desprendiendo de la superficie. Esto es, aquí en este lado de la izquierda ustedes se van a dar cuenta todo el cambio que va formando cada una de las células. La capa córnea son varias hileras de células que ya no tienen núcleo, son células muertas, pero muertas, digamos, desde el punto de vista anatómico, pero desde el punto de vista químico es la estructura más rica en queratina. La epidermis, su función principal es justamente formar la queratina, que es una proteína fibrosa que forma tonofilamentos y es lo que constituye el citoesqueleto de las células. Bien, es lo que le da la función a la epidermis. Muy bien. Acá van a ver entonces la capa granulosa, como es células aplanadas, 2 o 3 hileras de células, son células que todavía tienen núcleo y tienen gránulos, si se dan cuenta, tienen gránulos en su interior, gránulos de queratoyalina. Los gránulos van a contener lo que es la queratina. Muy bien, la capa córnea, si se dan cuenta, ya son células que están aplanadas, pero son células que no tienen núcleo, son células anucleadas que se desprenden en su superficie. Es la descamación fisiológica que hay. Muy bien, antes de empezar con las células, todo este proceso que se llama eritroqueratinización, eritropoiesis, el proceso de queratinización es una suerte de muerte programada de la célula epidérmica que se transforma de una estructura madura en términos funcionales y muerta desde el punto de vista biológico, que contiene el nivel máximo de queratina. Entonces, puede indicarse que la epidermis es una fábrica bioquímica que produce queratina de manera continua. Esto es así que ustedes ven esta capa córnea que es muy rica en queratina, pero que anatómicamente es una célula muerta. Bien, entonces eso es lo que se encarga de hacer la epidermis. Normalmente esta célula, desde que está en la capa basal
hasta que llega a la capa córnea, normalmente dura este proceso entre 20 días, 21 días, es decir, unas 3 semanas. Bien, la mitad transcurre en las capas vivas y la otra mitad transcurre en la capa de células muertas anatómicamente, que es la capa córnea. Este tiempo es el que puede alterarse en grados considerables en diferentes estados patológicos que después vamos a explicar, que es, por ejemplo, la psoriasis. En la psoriasis, esta patología, este proceso normal dura simplemente 4 días, por eso hay muchas escamas. Normalmente, fisiológicamente, todos descamamos, pero no se hace visible la descamación porque el proceso tarda y se mezcla después con el sudor, el sebo, la producción de la glándula sebácea y se vuelve, digamos que no visible. Muy bien. Entonces, vamos a ver las características de cada una de estas células, las características principales. La epidermis, el 90% son queratinocitos, el 5% son melanocitos, el 3 al 5 son células de Langerhans y de menos del 0.1% son células de Merkel. Y aquí vamos a ver, vemos una célula basal, cilíndrica, recuerden que esta es la capa basal. Vamos a ver que entre las capas basales vamos a encontrar estas células que son las células, los melanocitos. También tenemos células de Merkel. Y después, en la capa espinosa, vamos a encontrar células de Langerhans y las células después que tenemos la capa de carniocitos, donde son células igualmente los queratinocitos, ¿no? Muy bien, entonces el queratinocito constituye el 90% de todas estas células. Su función principal, como les dije, es formar la capa córnea y una serie de queratinas. Contienen en su interior el citoesqueleto formados por los filamentos intermedios de queratina y contienen los gránulos de queratohialina. ¿Desde cuándo se pueden ver estos gránulos de queratohialina? Desde lo que es la capa de granulosa. Tenemos estos gránulos, son la filagrina y la embulucrina. Los cuerpos laminados de Oldman es el cementante. ¿Y esto qué es? Una vez de que la célula, el queratinocito, llegue a ser corneocito, llega a la última capa de capa córnea, va a depositar entre las células estos cuerpos de Oldman para formar lo que es el cemento. ¿Vieron? Como que ustedes imaginen una pared que está formada por el ladrillo, que es el corneocito, y el cemento, que es esta capa de lípidos que están dentro de los cuerpos laminados, que va a depositar este cementante entre estos corneocitos. Y eso le da, digamos, a esta pared, que es la piel, esa impermeabilidad. Bueno, esto es para que ustedes vean un esquema de dónde tenemos los cuerpos laminados de Oldham, dónde están los gránulos de queratohialina. ¿Sí? Estos son, digamos que ya la capa granulosa, en donde la célula está aplanada, y luego va a depositar esa capa lipídica entre estos corneocitos, y tenemos ya esta célula anucleada, que es la capa córnea, ¿no? Repasamos, capa basal, se dan cuenta que la célula es cilíndrica, tiene su núcleo. Luego esta capa de célula espinosa es una célula poliédrica. Luego tenemos ya esta capa de célula ya está aplanada, pero tiene núcleo, es una capa granulosa. Y luego tenemos la capa córnea, donde no tenemos núcleo. Y tenemos lo que se denominan ya los corneocitos, ¿sí? Recuerden esa parte de ladrillo, cemento. Muy bien, el melanocito. El melanocito es una célula dendrítica que se encarga de la síntesis y transferencia del melanosoma, la unidad melanocito-queratinocito. Entonces, esto es un melanocito y tiene dendritas. Estas dendritas, es decir, que cada melanocito conecta con unos 10, de 4 a 10 queratinocitos. ¿Para qué? Para que esta melanina, este pigmento melánico producido dentro de unas organelas llamadas melanosomas, se va a trasladar, se va a traspasar por un proceso de fagocitosis a lo que es a los queratinocitos. ¿Para qué? Para ser depositado por medio de gránulos de melanina sobre el núcleo y así proteger contra las radiaciones ultravioletas. Y aquí sí me gustaría que ustedes sepan de que
en las etnias o en los diferentes fototipos de piel, ustedes van a ver que las personas con fototipos de piel más oscuros, un fototipo 6, un fototipo 5, no es que tienen más melanina o menos melanina, es que tienen mucho más melanosomas, que son los organelas que producen la melanina, sino que producen más cantidad de melanosomas, son más grandes y se degradan con mayor lentitud. Eso es lo que le da la diferencia a las diferentes etnias o diferentes fototipos que existen. Y acá, si ustedes quieren recordar un poco cómo es el proceso y la síntesis de lo que es la melanina, ustedes van a ver que los melanocitos contienen una organela que les dije que es el melanosoma. Este melanosoma, mediante la tirosinasa que actúa sobre la tirosina, la convierte en dopa-dopaquinona. Y este pigmento castaño negro, que es la eumelanina, se forma por último. Entonces, se forma por último a la polimerización. Y la feomelanina es el pigmento de cabello rojo y se sintetiza de la misma forma que la eumelanina, pero sin embargo cambia, en vez de ser tirosina, es la cisteína, que actúa sobre la dopaquinona. Y ustedes pueden ver aquí en la imagen, una vez que tienen el melanosoma, dan los granos de melanina que ya deja esa tirosinasa y va a pasar a los queratinocitos por un proceso de fagocitosis. Muy bien, continuamos. Tenemos las células de Langerhans. Las células de Langerhans son células presentadoras de antígenos. Recuerden que una función importante de la piel es justamente la de defensa. Esta célula también es dendrítica, tiene prolongaciones. Sin embargo, no se encuentra en la capa basal, sino que se encuentra a nivel de la capa espinosa. Si recuerdan anteriormente el dibujo, ustedes podían ver que estaba suprabasal. Y esta captura y procesa antígenos para presentárselo a lo que es el sistema inmune. Y otra cosa que lo hace diferente es que tiene estos gránulos de Birbeck en donde forma de raqueta que la verdad que su función se desconoce. Bien, entonces hay algunas diferencias con el melanocito, primeramente que no es basal, es suprabasal, contiene estos gránulos de Birbeck que no los tiene el melanocito, además se tiñen con sales de oro y no con sales de plata como lo hace el melanocito, y otra característica que eso a nivel inmunohistoquímico es que son ATPasa positivo y proteína S100. Las células de Langerhans, además de estar en la epidermis, también están en la dermis, que es otra diferencia del melanocito. El melanocito puede estar en la dermis, pero se considera ahí un melanófago, es un melanocito que por alguna alteración en la membrana basal cayó a lo que es la dermis. Las células de Langerhans, digamos que es un macrófago modificado y juega un papel muy importante en lo que es el sistema inmune. Muy bien, acá lo que les enseña es que esto es una microscopía electrónica en donde pueden ver estos gránulos de Birbeck, que realmente se desconoce su función. Muy bien, continuamos. Aquí, perdón, pueden ver mejor la imagen. Células de Langerhans, recuerden que es suprabasal, este es un melanocito que es basal. Y nos falta una célula que es la célula de Merkel. Es un mecanoreceptor que tiene función incluso neuroendocrina. Es una célula redondeada, también tiene prolongaciones, se encuentra en la capa basal y presentan gránulos neurosecretorios y forma parte del sistema APO. Esto representa a estas células menos del 1% de la cantidad de la epidermis. Se consideran mecanoreceptores táctiles de adaptación lenta. Muy bien, un repaso para que vean todas las células y sus formas y además en dónde están localizadas. La histología de la piel. Recuerden, tenemos estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato basal. Recuerden que en la dermis tenemos la papila dérmica y tenemos la lámina basal que separa la epidermis de la dermis. Histológicamente van a poder ver la dermis papilar, la dermis y estos lobulitos que son la hipodermis que después vamos a describir.
Esta imagen refleja la desembocadura de la glándula sudorípara encrina, que desemboca por un solo tubo que es el acrosiringio. La desembocadura de la glándula sudorípara encrina se denomina acrosiringio. La del folículo piloso se denomina acrotriquio. Muy bien, estas son características en donde van a poder ver las crestas epidérmicas, ¿sí? Estas de aquí, perdón, y las papilas dérmicas. Papilas dérmicas son como entrantes de la dermis hacia la epidermis. Ven toda esta capa córnea, todo esto es una capa córnea compacta, probablemente esta zona sea de palmas o de plantas, porque la capa córnea no tiene forma de cesta, aquí tiene una forma compacta, pero no tiene núcleos, es una capa sin núcleos, es una capa córnea. Luego tenemos un estrato lúcido, que hasta el momento lo nombrábamos como una capa de la epidermis. El estrato lúcido se ve simplemente en palmas y en plantas y muchas veces se denomina que podría ser un artefacto de fijación histológica sin ninguna función. Luego tenemos una capa de células granulosas, que es el color violeta un poco más oscuro, y luego tenemos la capa espinosa, ¿sí? De esas células poliédricas, que está formado por varias hileras de células, y por último, pegada a la membrana basal, la capa de células basales. A mayor aumento van a poder observar entonces la capa córnea, la capa de células granulosa, la capa de células espinosas y la capa de células basales. Acá van a ver un folículo piloso con su glándula sebácea. Si ven glándulas sebáceas, probablemente esto sea de cara, no va a ser una palma o una planta. ¿Por qué? Porque la palma y la planta no tienen folículo piloso ni glándula sebácea. Muy bien, ¿y qué une esta epidermis de la dermis? Lo une esta membrana basal o unión dermoepidérmica. Acá representando esquemáticamente igualmente esta entrante, que es la papila dérmica, y esta saliente, que son las crestas epidérmicas o salientes epidérmicas. Normalmente esto por microscopía electrónica es mucho más complejo. Yo realmente lo que quiero que ustedes sepan es que esta membrana basal está formada por 3 capas, que es la lámina lúcida, la lámina densa y la lámina subdensa. Lámina lúcida, lámina densa y sublámina densa. Recuerden que estos son los queratinocitos y se adhieren a la membrana basal por medio de estas estructuras que se denominan hemidesmosomas y se unen de una u otra célula por medio de estas estructuras que son desmosomas. Es importante conocer esta unión dermoepidérmica porque aquí se presentan otro grupo de enfermedades que son las enfermedades ampollares, entre ellas el pemfigo y la epidermolisis ampollar adquirida, que veremos en cada uno de sus capítulos. Muy bien, la dermis o corion. La dermis es el tejido conectivo de sostén que aporta nutrición a la epidermis. Está formado por fibras, por células y por sustancia amorfa fundamental. Las fibras son las colágenas, las elásticas y dan lo que denominan la dermis papilar, la dermis reticular. Y las células están fibroblastos, histiocitos, linfocitos, mastocitos y tenemos la sustancia amorfa fundamental que es el ácido hialurónico y el dermatán sulfato. Yo de dermis lo que sí me gustaría que sepan que la célula más importante son los fibroblastos, que justamente originan estas fibras colágenas. En cuanto a las fibras colágenas, la que en su mayoría se encuentra en la piel, las fibras colágenas, o sea, es decir, lo que a mí me interesa es que sepan que en la dermis el 70 al 80% del peso seco es de fibras de colágeno y el otro 2% es de fibras elástico y el resto es de la sustancia fundamental amorfa. Las fibras de colágeno están distribuidas en forma laxa por el colágeno 3 que está en la dermis reticular.
Y las fibras de colágeno, en cambio, de las fibras de colágeno de la dermis reticular, que es la que está más abajo, es el colágeno 1. Y el colágeno 3, que está de forma más laxa, es en la dermis papilar, que es la que está adyacente a la epidermis. Muy bien, entonces, y las fibras elásticas en realidad están compuestas por otro grupo de proteínas y que estas en realidad son más finas, muy ramificadas, son plegadas, y hay alteraciones también dermatológicas de las fibras elásticas, como el pseudosantoma elástico, las anetodermias, y alteraciones, enfermedades en la síntesis del colágeno, como el síndrome de Ehlers-Danlos. De la sustancia fundamental amorfa se interpone entre las fibras y le sirve más bien de lubricante para facilitar el movimiento de la piel. Y los dos glucosaminoklanos más importantes, los que les mencioné. Existen patologías de esta sustancia fundamental, uno de ellos es el mixedema, así como también el mixedema pretibial que se da en el hipertiroidismo o enfermedad de Graves. Muy bien, cuando hablamos de hipodermis o tejido celular subcutáneo, hablamos de las células que son los adipocitos y que forman lóbulos, separados por estos tabiques o septos, en donde tenemos tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Una alteración de la hipodermis podemos decir que es cuando hablamos de hipodermitis o paniculitis, que con frecuencia están localizados en las piernas como el eritema nodoso. Las funciones de la hipodermis son protección contra traumatismo, material aislante del frío y reservorios de energía calórica en caso de ayuno. Bueno, ¿cómo está irrigada esa piel? Si recuerdan esa imagen de ese recién nacido en donde veíamos ese cutis marmorata, se hará un poco más fácil de entender por qué vemos de esa forma o cuando tienen frío se dan cuenta que su piel se pueden, más que todo en los fototipos claros, en los fototipos 2, 3, des en cuenta cómo se distribuye su vasculatura. Los vasos sanguíneos y linfáticos forman plexos subcutáneos, que hablamos el que está en hipodermis, plexos subdérmicos a nivel de la dermis papilar y reticular, y plexo subpapilar justamente a nivel de las papilas dérmicas. Por eso es que decíamos que la epidermis es avascular, no tiene vasos. Del plexo subpapilar parten los capilares arteriales que llegan al fondo de la papila, donde se convierten en venosos de retorno y a partir de esos capilares se realiza la nutrición de la epidermis. Todo este flujo sanguíneo cutáneo está bajo control hipotalámico y tiene gran importancia sobre todo en la función de la piel, que es la termorregulación. Entonces está como en forma de candelabro, si ustedes se dan cuenta. Entonces cuando hay una vasoconstricción a este nivel, da esta forma como en encaje, en una red que se distribuye, y si se recuerda en la imagen de este bebé por inestabilidad vasomotora al ser prematuro, de cutis marmorata. Acá es para que ustedes se den cuenta la epidermis, la dermis papilar, recuerden, y la dermis reticular, y acá está un plexo, ¿sí? El plexo subdérmico, el plexo subpapilar más que todo. Muy bien, los nervios, simplemente para que ustedes sepan que existen organelas especiales que se encuentran en forma libre en la hipodermis, en la dermis, en la epidermis, o que terminan de nervios sensitivos, y estas organelas especiales que se van colocando en las diferentes capas de la piel y que son, son responsables de conducir los estímulos térmicos de dolor y de prurito. Y ustedes ven que están los corpúsculos de Pacini, más abundantes en palmas y en plantas, en el dorso de los dedos y en regiones genitales, que sirven para la presión y vibración, los corpúsculos de Ruffini, que son para el calor, los bulbos de Cross para el frío, y los corpúsculos de Meissner en los pulpejos de los dedos y la cara anterior de los antebrazos para la recepción de sensaciones táctiles. Continuamos con las glándulas sudoríparas secrina. Este es un anexo que, si ustedes ven, se encuentra en lo que es la dermis reticular y tienen un solo tubo excretor, un orificio de salida que les mencioné en la parte histológica, que se denomina acrosiringio.
Bien, y esta glándula principalmente es la encargada de producir el sudor. El sudor recibe diferentes estímulos térmico, emocional, gustatorio. Las glándulas sudoríparas endocrinas están inervadas por fibras colinérgicas del sistema nervioso simpático. Tiene un papel muy importante en la termorregulación, es decir, que mantiene la homeotermia corporal mediante el enfriamiento que produce su evaporación. Existen alrededor de 2 a 4 millones de glándulas sudoríparas distribuidas por todo el cuerpo, aunque son más numerosas en las palmas, en las plantas y en las axilas. Bien, y las glándulas sudoríparas apocrinas, en cambio, tienen un ovillo secretor que se ubica en la parte inferior de la dermis o en la hipodermis, que se observa a simple vista. El túbulo está rodeado por unas células columnares de diferentes alturas según la etapa de su ciclo secretor. ¿Y esto qué quiere decir? Porque el nombre apocrina justamente es lo que lo hace, que es bastante voluminosa, es porque la secreción es por decapitación, que la parte de la porción apical de la célula se decapita. Entonces, la luz del conducto secretor incluso es mucho mayor, es hasta 10 veces mayor que la del otro conducto secretor ecrino y desemboca en la parte baja del ostium del folículo piloso. Dense en cuenta que desembocaría junto con la glándula sebácea y en donde está el folículo piloso. Y esto es una gran diferencia entre ambas. ¿Dónde encontramos más glándulas apocrinas? Se encuentran en las axilas, en la areola mamaria, en el ombligo, en la región perianogenital. En el conducto auditivo se convierten en glándulas ceruminosas, el famoso serum. En los párpados, las glándulas de Moll. Y las glándulas mamarias son apócrinas modificadas por hormonas. La secreción de esta glándula comienza en la pubertad y cesa en la vejez. Y es una secreción estéril e inodora. ¿Pero por qué el olor? Porque hay una flora bacteriana encima de la piel normal que descompone y origina con rapidez sustancias odoríferas desagradables que dan el olor corporal característico de cada persona. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Por quiénes están inervadas? Las glándulas sudoríparas apocrinas, en cambio, están inervadas por fibras adrenérgicas del sistema simpático, a diferencia de las glándulas sudoríparas ecrinas, que eran fibras colinérgicas. ¿Qué es lo que lo estimula? El estrés emocional, que produce una descarga de sudor apocrino. En realidad, la función de la glándula apocrina en el hombre se desconoce, no así, por ejemplo, en algunos mamíferos, animales que producen partículas volátiles como ferohormonas con funciones de atracción sexual y marcación de territorios. Encontrar